Bueno, damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy el foco lo tenemos puesto en algo que, a ver, para muchos es el motor invisible del mundo profesional y financiero. Hablamos de las hojas de cálculo. Ujú, sí, las famosas hojas de cálculo. Y concretamente hoy tenemos sobre la mesa un análisis muy detallado. Está basado en un manual técnico exhaustivo sobre las funciones avanzadas de OpenOffice 3.0 Calc, la parte 2. Exacto. Y bueno, la misión de hoy no es repasar este manual técnico de principio a fin, porque eso sería bastante aburrido para quienes nos escuchan. Totalmente, sería inasumible. Eso es. La idea es extraer ese 10% de funcionalidades que utilizan los verdaderos expertos. Queremos ver cómo se puede transformar un documento técnico en un atajo directo para dominar los datos. Pasar de ser alguien que simplemente mete números en una cuadrícula a alguien que diseña sistemas inteligentes. Sistemas que toman decisiones por sí mismos. Y es fundamental establecer desde el principio que los datos, por muy fríos que parezcan ahí en la pantalla del ordenador, no son solo números aleatorios. En realidad son historias, historias que están esperando a ser contadas. O a ser descubiertas, claro. Porque todos hemos lidiado con tablas interminables, horas perdidas sumando celdas a mano con la calculadora al lado del teclado. Sí, madre mía, un clásico. Pero cuando se utilizan las herramientas analíticas adecuadas, una hoja de cálculo deja de ser un lienzo en blanco para convertirse en una lente de precisión. Una lente que permite diseccionar la realidad de un negocio o auditar un proyecto complejo con una claridad absoluta. Y, lo más importante, minimizando el error humano. Vale, vamos a desgranar esto, porque para llegar a ese nivel de claridad hay que entender cómo piensa realmente el software. El material que estamos analizando marca una línea divisoria muy clara. Una cosa es usar la herramienta como una simple calculadora y otra muy distinta usarla como un motor de lógica. Esa es la clave, el motor de lógica. Porque, a ver, cualquiera puede escribir una fórmula básica. Te pones en la celda y escribes igual a A1 más A2. Es un proceso artesanal. Pero el salto cualitativo ocurre al dominar las funciones. Por ejemplo, en lugar de sumar 1 a 1, usas la función suma y le das un rango. Es un motor ya prefabricado. Exacto. Y el siguiente nivel de ese motor prefabricado es la anidación de funciones. Ah, sí, la anidación. Es un concepto que en el manual me recordó mucho a las famosas muñecas rusas, las matrioscas, una estructura compleja que alberga otra en su interior. Esa analogía de las matrioscas ilustra perfectamente el concepto de la lógica condicional anidada. Al introducir una función dentro de otra, no se está simplemente calculando un valor, se está construyendo un árbol de decisiones completo. El análisis detalla un escenario muy representativo con las calificaciones de unos alumnos. Sí, el típico caso de ver quién aprueba y quién suspende. Eso es. En lugar de tener a una persona revisando visualmente si una nota media es suficiente para aprobar, se puede programar la celda. Primero le dices que calcule el promedio de un rango de notas con la función promedio. Y simultáneamente envuelves esa función dentro de una función sí. Como la muñeca grande envolviendo a la pequeña. Justo. Entonces, la función sí evalúa si ese promedio supera el umbral del 5. Si lo supera, la celda devuelve automáticamente la palabra aprobado. Y de lo contrario, devuelve suspenso. Es decir, se elimina por completo el trabajo manual de clasificación y la subjetividad, claro. Pero, a ver, a medida que estas funciones se vuelven más complejas, la sintaxis puede parecer un jeroglífico. Un punto y coma mal puesto y se rompe todo. Ya, es el miedo habitual. Pero resulta interesante que el propio sistema ofrece un salvavidas. No hace falta memorizar dónde va cada punto y coma. El asistente de funciones, al que se puede acceder con el atajo control más F2, actúa como una especie de arquitecto. Te va guiando paso a paso, ¿verdad? Exactamente. El asistente de funciones es una guía estructural. Su gran aportación es que democratiza el análisis de datos complejos. Te pide los argumentos exactos que requiere cada función para que no te pierdas. Aunque bueno, incluso con esa ayuda del asistente, hay trampas lógicas en las que es facilísimo caer. El documento hace mucho hincapié en el temido error 522. Uf, la referencia circular. El famoso bucle infinito, sí, que ocurre cuando una celda intenta calcularse a sí misma. Por ejemplo, estás en la celda C10 y le dices que sume todo desde C2 hasta C10. Es como pedirle a alguien que se levante del suelo tirando de sus propios cordones de los zapatos. El software simplemente colapsa. Así es.
Y aquí es donde entra en juego la necesidad de aplicar un pensamiento crítico. Cuando aparece una referencia circular, el instinto de mucha gente es borrar la fórmula entera y empezar a ciegas. Totalmente. Entra el pánico. Pero la solución técnica real pasa por fragmentar el problema. El enfoque correcto que sugiere el manual es utilizar celdas auxiliares para separar los cálculos. Si hay que calcular una suma y luego aplicar un descuento basado en ese total, ambas operaciones necesitan su propio espacio independiente. Dividir para vencer. Eso es. Promueve un pensamiento mucho más analítico. Dividir un problema grande en pasos lógicos pequeños no solo evita el bucle infinito, sino que facilita enormemente la auditoría posterior. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque una vez que se domina la estructura básica y se evitan estos bucles, se abre la puerta a automatizaciones que parecen pura magia. Y tenemos que hablar de la estrella de la corona, la piedra angular de las bases de datos en hojas de cálculo. La función buscar V o búsqueda vertical. Para quienes manejan inventarios, facturación o recursos humanos, esta herramienta marca un antes y un después absoluto en la eficiencia operativa. Es que el manual expone un caso de uso clásico. Imagina la emisión de facturas. En lugar de teclear a mano la descripción de un producto y su precio, con el riesgo de equivocarte y cobrar de menos, basta con introducir un código. Escribes el código 102, por ejemplo. Y la función buscar V rastrea automáticamente una base de datos maestra oculta, localiza ese código 102 y hace que aparezca mágicamente la palabra silla en la descripción y el precio de 45 € en otra celda. Es el puente que conecta bases de datos inmensas. Es tremendamente eficiente. Pero al leer esto surge una duda muy común sobre el largo plazo. ¿Qué ocurre si el precio de esa silla sube a 50 € el año que viene y actualizamos la tabla maestra? ¿No alteraría eso todas las facturas del año pasado que usaban esa función? Esa es la gran pregunta que separa un diseño aficionado de uno verdaderamente profesional. Y la respuesta es que sí. Si la tabla maestra cambia, cualquier celda con un buscar V dinámico se va a actualizar también. Menudo desastre para la contabilidad histórica. Por eso el manejo riguroso exige metodologías adicionales. Una vez cerrada la factura, hay que copiar los resultados y pegarlos como valores estáticos. Esto rompe el vínculo con la tabla maestra y preserva el registro histórico intacto. Es un equilibrio constante entre automatización y control de calidad. Un equilibrio vital, desde luego. Y hablando de decisiones vitales, otro ámbito donde la precisión no es negociable es el análisis financiero. Las hojas de cálculo tienen una capacidad asombrosa para predecir el futuro mediante funciones financieras, como la función pago. El material de análisis proporciona un escenario exacto que cualquiera puede encontrarse en la vida real, un préstamo, y la función pago permite modelar estos escenarios con una precisión milimétrica. El ejemplo del manual es clarísimo. Plantea un préstamo de 15.000 €, sujeto a un interés del 4% anual, a devolver en 5 años, es decir, 60 meses. Y al introducir esos parámetros, el sistema arroja una cuota de 276,25 € mensuales. Pero el detalle crucial aquí es que arroja el resultado con un signo negativo. Menos 276,25. Ese signo negativo refleja una cruda realidad que el software entiende perfectamente. Es dinero que sale de tu bolsillo. Es flujo de caja negativo. Precisamente. Tener la capacidad de alterar el interés en la hoja y ver cómo esa cuota cambia en tiempo real es una herramienta perfecta para tomar decisiones antes de firmar nada con el banco. Ya lo creo. Pero claro, para que todo esto funcione, la tabla tiene que estar impoluta. Por eso se hace una breve mención a las funciones de texto e información. Funciones como concatenar, para unir nombres y apellidos que están en celdas separadas. O las funciones de limpieza y orden, como es blanco o sí error, actúan como un escudo protector para mantener las tablas limpias. Un panel de control financiero pierde toda su credibilidad si de repente muestra un error de división por cero, el típico interrogante diff/0. Queda fatal en una presentación. Con sí error, le dices al programa que si se topa con un fallo, muestre una celda vacía o un 0, y no se rompe todo el panel. Pero bueno, avanzando un poco más en la complejidad, hay un concepto que desafía la visión tradicional en 2 dimensiones. Me refiero a los bloques tridimensionales, las referencias en 3D. Lo fascinante aquí es que Calc permite consolidar datos de meses enteros con una sola instrucción.
Habitualmente conceptualizamos las hojas de cálculo como planos aislados. La hoja de enero por un lado, la de febrero por otro. Y para sumar algo de todas las hojas, te vuelves loco haciendo clic en cada pestaña, poniendo el signo más, cambiando de pestaña. Un trabajo tedioso y propenso a errores. Las referencias 3D rompen este aislamiento. En lugar de eso, escribes la función suma y defines un rango volumétrico. Por ejemplo, sumar desde la hoja enero hasta la hoja marzo, apuntando a la celda B10. Igual a suma, abres paréntesis, enero, marzo, punto B10. Y te consolida el trimestre entero de golpe. Es un momento de revelación absoluta. Aunque el manual advierte que requiere una disciplina organizativa espartana. Esa es la contrapartida. Siempre hay una. La regla inquebrantable para que esto funcione es que las hojas implicadas deben ser consecutivas. Si alguien arrastra la pestaña de febrero fuera de ese bloque entre enero y marzo, el cálculo consolidado excluye esos datos inmediatamente. Sin avisarte del error, claro, lo cual nos lleva a las reglas de oro para tratar la hoja de cálculo como una verdadera base de datos. Porque si queremos aplicar filtros luego, nos sirve cualquier tabla hecha deprisa y corriendo. No, hay normas innegociables, sin filas vacías rompiendo la continuidad, porque el sistema interpreta la fila vacía como el final de la base de datos, y con encabezados únicos y claros en la primera fila. Y aquí entra una de mis herramientas favoritas, la validez de datos. Desde el menú Datos, seleccionas Validez y puedes crear listas desplegables. Imagina una columna de categorías donde solo puedes elegir muebles, iluminación o decoración. Restringir la entrada de datos mediante listas desplegables elimina los errores tipográficos desde la raíz. Ya no hay problemas de que alguien escriba mueble sin la S y luego no aparezca en los filtros. Es control de calidad puro. Si los datos entran limpios, el análisis posterior es inquebrantable. Y ese análisis suele culminar en la representación visual, en hacer hablar a los datos. Los gráficos convierten números aburridos en historias visuales al instante. Pero el análisis crítico del manual es muy tajante respecto a elegir el gráfico adecuado. Hay una tentación enorme de usar gráficos en 3D simplemente porque se ven bonitos o más modernos. Oh, sí, la típica tarta en 3D con sombras. Exacto. Pero no hay que usar gráficos 3D si distorsionan los valores. Esa falsa profundidad hace que un trozo de la tarta parezca más grande de lo que realmente es porcentualmente. Por ello, las reglas son claras. Gráficos de columnas para comparar magnitudes, como ventas por mes. Gráficos de líneas para la evolución temporal. Y el gráfico circular, la tarta, solo y exclusivamente para representar las proporciones de un todo. Usar la visualización incorrecta es engañar visualmente al espectador. Totalmente de acuerdo. Y cambiando un poco de tercio, hay un drama absoluto que todos hemos vivido en la oficina. El arte de imprimir una hoja de cálculo. Mandas a imprimir una tabla de 50 columnas y te salen 20 páginas cortadas por la mitad imposibles de empalmar. Es un desperdicio de papel y de paciencia. La solución pragmática que da el manual empieza por usar la vista previa de salto de página. Esto te permite manipular visualmente por dónde va a cortar la impresora. Y la maravilla de forzar la escala, la opción de ajustar aún la página de ancho. Esa opción garantiza que todas las columnas mantengan su cohesión horizontal. Además, puedes definir zonas de impresión para excluir borradores. Y si todo lo demás falla, siempre queda la elegante y gratuita exportación a PDF, que te asegura que nadie va a ver el documento descuadrado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que estamos listos para dar el salto al nivel ninja, a la edición avanzada. Empezando por los nombres de rangos. En lugar de leer un críptico igual a suma desde $B, $2, hasta $B, $50, puedes bautizar ese rango. Y escribir simplemente igual a suma y entre paréntesis ingresos. Esto hace que las fórmulas sean legibles para cualquier ser humano que herede ese documento. Transforma la auditoría en algo intuitivo. Es genial. Y si hablamos de nivel experto, tenemos que mencionar las fórmulas matriciales. Se activan con un combo secreto de teclado. Control mayúsculas más Enter. Las fórmulas matriciales, o arrays, operan bajo un paradigma diferente. Permiten ejecutar cálculos en universos paralelos simultáneamente. Me encanta esa definición. El documento detalla el ejemplo de calcular totales masivos. En lugar de escribir una fórmula para sacar el IVA de un producto y arrastrarla por 5.000 filas, aplicas igual a A1 hasta A5 por 0,21 en todo el bloque de golpe. O la función transponer,
para girar filas enteras y convertirlas en columnas conservando todos sus vínculos. Es una locura de eficiente. Pero la herramienta que de verdad es el jefe final de este manual es buscar objetivo. Goal Seek en inglés. Si conectamos esto con el panorama general de la toma de decisiones, buscar objetivo es planificación estratégica pura. Es una herramienta de análisis hipotético. Normalmente tú metes los gastos, el precio y ves qué beneficio te queda. No. Así es. Pero buscar objetivo invierte la dinámica. Trabaja hacia atrás, iterativamente. Imagina que el objetivo innegociable es lograr un beneficio de 5.000 euros. Vale. Le dices al programa, quiero que esta celda de beneficio sea exactamente 5.000. Y para lograrlo, permítete cambiar únicamente la celda del precio de venta. Calc realiza cientos de cálculos hacia atrás, hasta decirte el precio exacto al que tienes que vender para cumplir tu meta. Es alucinante. Te ahorra horas de ir probando números a mano hasta cuadrar el beneficio. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra inmersión de hoy. Resumiendo el valor de todo lo que hemos visto, queda claro que Calc no es solo una calculadora gigante. Desde luego que no. Es un asistente de análisis capaz de limpiar textos, predecir cuotas de préstamos, cruzar datos en 3D y tomar decisiones lógicas. Y por supuesto protegiendo todo este entramado de fórmulas clave con contraseñas para evitar desastres y que nadie te borre el trabajo. Esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final para quienes nos escuchan. Al ver cómo Calc obliga a organizar la información en categorías claras, sin celdas vacías y con validaciones lógicas para no introducir errores, ¿no es esa la misma forma en la que deberíamos estructurar nuestros propios procesos de pensamiento ante cualquier problema complejo de la vida real? De gran punto. Exigir premisas claras y evitar vacíos de lógica antes de tomar una decisión importante. Una filosofía de vida sacada de una hoja de cálculo, me parece fascinante. Pues os invitamos a poner en práctica al menos una de estas funciones hoy mismo. Muchas gracias por la compañía en esta inversión profunda y nos escuchamos en la próxima.